Listo. Bueno, voy a arrancar entonces. Les voy a explicar entonces ahora lo que es la parte de diodos. Voy a compartirla. Voy a compartir acá. Listo. Entonces me dicen cuando esté lista lo de... Cuando estén viendo la imagen. Cuando estén Ya viendo el pues, archivo. ¿Listo? sí señor. Bueno, muy bien. Voy a arrancar entonces. La clase anterior vimos, digamos, la parte física y química de los diodos, de los semiconductores, los conductores, la polarización inversa, la directa. Vimos materiales intrínsecos y extrínsecos, ¿sí? Cuando son tipo N y tipo P. Esta parte que les voy a hablar hoy ya viene más a la parte técnica, a la parte ya más de circuitos. Bien. Entonces voy a bajar por acá. Bueno, diodos. De los diodos, obviamente, los diodos son uno de los dispositivos semiconductores más utilizados. Aquí en esta parte vemos la imagen de un diodo LED que hemos trabajado en clase. Este incluso es de cuatro paticas, este debe ser de tres colores. Y obviamente se polarizan para que se produzca una energía y pues tenga una frecuencia de luz. Bien, el diodo. El diodo como tal es un empaque semiconductor el cual tiene una parte P llamada huecos o espacios en el área de enlaces covalentes como lo vimos en la clase anterior, y una parte N donde esta parte N tiene un electrón adicional. Digamos que esta es la imagen real del dispositivo, ¿sí? Una parte negativa que se llama cátodo y una parte positiva que se llama ánodo. Muy bien. Digamos, el símbolo es triángulo con esta barrera. Esta es la barrera de la unión de juntura en la cual se muestra esta parte de las dos diferencias de material P y N, y ánodo y cátodo. Entonces digamos que esto es supremamente importante, no solo reconocer el dispositivo realmente, sino conocer que es un dispositivo semiconductor que tiene dos tipos de materiales diferentes. Ok, listo, entonces la clase anterior vimos, bueno, los cristales de silicio y el germanio, que son los dos materiales semiconductores de la tabla periódica que los expliqué en la clase anterior, y a la cual pues sabemos que por su material y su sistema, su análisis químico pues presenta esas condiciones semiconductores. Bueno, muy bien, yo voy a ir bajando por acá. Listo, ok, acá. Listo. Entonces, ¿cómo opera un diodo? ¿Cómo opera un diodo? El diodo obviamente tiene dos materiales, tiene el ánodo, tiene el cátodo, pero en la parte de ánodo tiene los huecos y tiene los P, los electrones. Creo que por acá lo puedo explicar mejor cuando veamos. Bueno, ok. Ok, déjame un segundo. Que acá hay dos condiciones importantes. Resulta que cuando nosotros hacemos el análisis de circuitos es uno y el flujo de electrones es otro, ¿sí? Nosotros sabemos que los electrones van de la parte negativa de la batería a la positiva. Y cuando nosotros hacemos el análisis, lo hacemos en contrario. Eso es, digamos, una de las condiciones importantes para entender todo esto que está acá. Bueno, voy a bajar por acá un poco. Bueno, este es el diodo LED. El diodo LED es lo mismo
Lo único que ese diodo LED tiene, obviamente, es esta parte acá semiconductora donde está el cristal y está el ánodo. El ánodo es el más largo, el cátodo es el más corto y se estimula, y al estimularse esa frecuencia semiconductora excita el material y hace un destello de luz de una frecuencia, y por eso nosotros podemos tener LEDs rojos, verdes, azules, blancos, amarillos, porque cada color ustedes saben que tiene diferente frecuencia y esa frecuencia la da el material semiconductor. ¿Ok? Muy bien. Esta imagen que ven acá es, obviamente, nosotros ya hemos visto un diodo real. Mírenlo acá, el 4004, por decir así. Es un cilindro donde tiene una línea gris y está una parte negra y obviamente tiene sus dos paticas, pues. Entonces aquí ese diodo obviamente tiene su cátodo, su ánodo, la banda gris o la banda circular que me indica, digamos, cómo debo colocarlo para poner su comportamiento, o de manera directa que conduzca, o de manera inversa que esté bloqueado. ¿Listo? Bueno. Comportamiento del diodo. Ok, entonces yo me voy a ir acá y les voy a explicar con la gráfica mejor. ¿Qué sucede? El diodo puede comportarse de dos formas. La forma de polarización directa en la parte derecha, esta que está acá, que está esta flechita, esta curva hacia arriba, que es cuando los electrones conducen, el diodo se polariza directo y hay una corriente real, ¿sí? A esta parte se le llama polarización directa, si la ven con el mouse. Pero ¿qué sucede? Por su material semiconductor, aquí está conduciendo, pero cuando baja se empieza a polarizar. Aquí, en esta parte de donde ven esta línea plana roja, en la BR, el diodo se considera que está cerrado, que está, digamos, abierto. No es que esté abierto, lo que pasa es que las placas semiconductoras se van a unir y hay una barrera de potencial. Entonces esa barrera de potencial no va a dejar pasar corriente. Entonces al no dejar pasar corriente se comporta como si estuviera abierto. Pero hay unos semiconductores que llegan a un punto y hacen una corriente inversa, ¿sí? Cuando se polariza a un voltaje negativo más grande. Entonces llegan a una corriente inversa y ahí es donde tienen unas características diferentes como el diodo Zener, que pronto lo vamos a ver después que volvamos de vacaciones. Entonces, tengo polarización directa, conduce normal, polarización inversa, se bloquea, hay un bloqueo y no conduce, y cuando hay un voltaje negativo grande, es muy probable que haya una corriente inversa. ¿Listo? Bueno, voy a devolverme acá, que acá está el circuito. Ok. Entonces está el ánodo, está el cátodo. Entonces acá tengo un voltaje de 0,6, acá tengo un voltaje de 5 voltios. Entonces, IF es corriente hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta corriente? Cuando el diodo conduce normal, hay corriente hacia la derecha. ¿Sí? Listo. Eso se llama polarización directa. Pero cuando hay un voltaje extremadamente negativo, entonces encuentro una corriente de reversa. No es que sea de reversa, sino que entonces los electrones, en vez de irse hacia la derecha, se van hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Esa es, digamos, una de las propiedades semiconductoras supremamente importante de los diodos, a los cuales en un momento puede conducir y en el otro momento puede irse al extremo inverso y desarrollar otras propiedades en un circuito. Muy bien.
¿Tienen alguna pregunta hasta ahí o puedo continuar? Profe, a cada, digamos, dirección de la electricidad, ¿qué uso se le puede dar? Por ejemplo, si es por la derecha o por la izquierda. Ah, bueno, listo, muy bien. Entonces, cuando veamos, cuando veamos rectificadores, a ver, ¿cómo le explico? Lo voy a buscar por acá rápidamente a esa pregunta. Diodo rectificador. Imágenes. Sí, entonces acá coloco fuente de diodos, rectificador y circuito. Acá está. Esta que está acá. Bueno, entonces vamos a ver si me la da en grande para poderla explicar. Entonces miren esto. Esta es una de las muchas aplicaciones que tiene un diodo, que es pasar esta corriente de onda senoidal, podemos decir así, bueno, en forma de crestica así, a una corriente continua. Un ejemplo, cuando yo tengo un computador y lo conecto a la energía que viene de la calle, por decir así, de 110 voltios, la energía viene en un circuito trifásico de estas ondas. Pero mi computador tiene una entrada de 5 o 12 voltios. Entonces, el diodo rectificador es un circuito, el circuito rectificador es el que me cambia esta señal a una señal continua. ¿Sí me entienden? Y obviamente puedo generarle electricidad a mi computador o a mi dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver si es que no me muestra bien. No me mostró bien. A ver, déjenme un momentico. Acá está. Esta sí es. Bueno. Esta es una tarea que vamos a hacer más adelante, pero no quiero profundizarla ahora, pero sí es lo siguiente. Este es el circuito rectificador que ven y esto es un puente de diodos que está acá. Este es un transformador. Este es un filtro RC con una bobina. Esta es la señal que entra. ¿Sí la ven? Es una señal sinusoidal. Pero la señal de salida va a tener esta crestica acá que se comporta como una línea continua. Esto me sirve para transformar corriente alterna en corriente continua o voltaje alterno en voltaje continuo. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Entonces, ¿qué va a pasar? En un momento hay diodos que están polarizados directos y hay diodos que están polarizados inversos. Entonces, ahí es cuando funcionan las dos características del diodo, en continuidad y en bloqueo. No es en corte, la verdad los diodos no están en corte, sino que hay un potencial muy grande que no deja pasar corriente. Esa es una de las muchas aplicaciones que tiene el diodo. Pero esto obviamente ya lo vamos a analizar cuando montemos circuitos, ¿listo? Listo, profe. Ok, bueno, voy a continuar entonces. Gracias por la pregunta y está muy bien hecha en el momento. Muy bien. Estaba en esta parte, voy a ir bajando. Yo de todas maneras, este material que se los acaba de compartir por WhatsApp, ya lo tienen y el objetivo es que le echen, pues le pongan la lectura a todo esto, ¿no? Es importantísimo, importante, o sea, yo lo que más importante de fórmulas y demás es que ustedes se aprendan esta gráfica. Porque esta gráfica de aquí es la que me puede visualizar más el diodo en directa cuando está aquí esta curva hacia arriba y en inversa cuando está acá bloqueado y una tercera condición cuando unida corriente en reversa. Bueno.
Bueno, acá hay unas preguntas y bueno, acá viene polarización directa. Aquí, digamos, es donde lo que yo quiero que trabajemos hoy y pues es el video que estoy haciendo, ¿no? Polarización directa. Entonces, miren algo. Esto es importante para nosotros, lo que acabé de señalar y lo voy a leer. El voltaje requerido para poder romper la barrera de un potencial de un diodo. El potencial es la unión entre la P y la N, entre los dos materiales semiconductores. Entonces, que con esto pueda conducir es de 0.7 voltios para un diodo de silicio y de 0.2 voltios para un diodo de germanio. ¿Sí? Por eso yo coloco voltaje, una resistencia R y un diodo. Entonces, esta será, digamos, esta será la que esta será la manera de colocar un diodo para que se polarice en directa y pueda conducir. Entonces, en esta condición ya hay un circuito cerrado. Y al haber un circuito cerrado, pues hay corriente. ¿Sí? Y esto, como ven acá, lo voy a disminuir un poquito. Así. Entonces está el circuito y esta será la curva característica de ese circuito. La voy a explicar. Aquí empieza uno a generar voltaje. Cuando llega a 0.7, él se dispara y empiezan a haber corriente. ¿Sí? Entonces es como una llave. Usted abre la llave la abre poquito a poquito, pero ya cuando ya se rompe ese potencial, ya hay un flujo de corriente. Entonces hay una IF que es corriente hacia adelante, IR y corriente de reversa y un voltaje de ruptura. Ese voltaje de ruptura para el diodo de silicio es 0.7. ¿Y por qué es importante este valor? Porque ese valor es el que yo coloco cuando haga el análisis de circuitos. Listo. A la polarización inversa. Entonces, si se dan cuenta, la batería acá, los polos positivos pegan al mismo, digamos que en la misma línea, y los polos negativos pegan en la misma línea. Entonces, en este caso, obviamente el diodo ya no se va a comportar como una corriente que pase por este diodo, sino ya va a haber un bloqueo acá. Ya llega acá como a una pared, digámoslo así, y ya no va a haber corriente. Entonces, miren lo que sucede. Esto es muy interesante porque aquí hay una corriente, pero mínima. O sea, hay una pared, y haga de cuenta que en esa pared hay un filtro de agua. Es lo mismo. Entonces, ese filtro son una corriente de electrones muy pequeña, pero hay un momento donde ese potencial se abre y empieza a haber una corriente muy grande en reversa. Entonces, este diodo en reversa tiene unas condiciones y una polarización diferente, obviamente. Y digamos que es el centro del conocimiento de semiconductores, conocer esta partecita acá de los diodos. Entonces, des en cuenta de este circuito su polarización de la fuente que cambió y la fuente que está acá. La fuente que está acá. Bueno, muy bien. Ecuación, bueno, el diodo tiene una ecuación de corriente, que es esta que está acá. No la voy a profundizar hoy porque pues el objetivo no lo voy a colocar a resolver esto porque esto ya es de más de parte de física semiconductora y eso. Pero sí, esto tiene, bueno, tiene unos efectos de temperatura y demás. Ajá. Bueno, acá están las características del rectificador. Bueno, listo. Bueno, aquí van a ver unos diodos más adelante, que es el PNPN, que son los tiristores, el TRIAC y el UJT, que es el diodo de juntura el que siempre utilizamos, y el DIAC. Pero esos ya son diodos especiales. Esos ya son diodos especiales que los vamos a ver
espero en la clase anterior. Entonces, por ahora, lo que yo quiero o lo que yo necesito es que se estudien esto hasta antes de la ecuación. No me interesa que estudiemos la ecuación por ahora. Que es la ecuación de corriente. Por ahora no la voy a explicar. Porque tiene algunas características esenciales de voltaje, corriente y unas cuestiones físicas. Sino que me interesa que se aprendan esta partecita del diodo en inversa y del diodo en directa. Listo, muchachos. Preguntas, comentarios, sugerencias. Los escucho antes de cerrar este video. Profe, ¿me podría volver a repetir la explicación de la inversa? Ok, de la inversa, listo, muy bien. Sí. Listo, entonces en la inversa. La polarización inversa, entonces el diodo está polarizado si la parte P del ánodo es más negativo que la parte N del cátodo. ¿Sí? En esta parte. Se comporta como una llave abierta. En la siguiente figura, bueno, esto aquí está mal. Esto no es ni siquiera una llave abierta. Este digamos que es un problema de los libros, porque esto no es un switch que se abre y se cierra. Esto se comporta más, es como una pared. En la siguiente figura muestra la forma en la que el diodo está polarizado en inversa en un estado de no conducción. O sea, a ver, les explico. Cuando el diodo está en inversa, un diodo normal, esta pared de juntura, que es esta línea que está acá, esta línea que está acá, vamos a ver si me deja dibujar, no. No me deja dibujar. Ahora sí. Esta línea que está acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Realmente, aquí lo que van a llegar son electrones por acá. Listo. Entonces, se encuentran con esta pared. Al encontrarse con esta pared que está acá, no va a conducir. Hacia arriba no va a haber corriente. ¿Sí lo ve? Entonces, se va a comportar. Aquí dice como una llave abierta, pero esto es falso. Se comporta más bien es como una pared. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a presentar unas corrientes supremamente pequeñas. O sea, haga de cuenta que acá hay una pared, pero empiezan a haber corrientes pequeñitas donde van a empezar a saltar electrones. ¿Sí? Cuando la corriente en inversa, el voltaje en inverso es muy grande, entonces esta pared se rompe y hay una conducción. A eso se le conoce como corriente en inversa. ¿Sí me entiende? Pero tiene que haber un voltaje en inverso supremamente grande para que ocurra ese estado. ¿Sí más o menos me dice entender? Sí, profesora, sí, muchas gracias. No, tranquilo que pues el objetivo es que aprendan. Entonces, aquí hay una pared, ese digamos es el problema de muchos libros, que es que una llave abierta, no, esto no es un switch. Aquí hay una pared, llega la corriente hasta acá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay una pequeñísima, digamos un filtro de corriente de electrones, pero que es esta línea, o sea, si hay corriente pequeñas, pero cuando llega un voltaje grande, entonces sí ya empieza a haber una corriente más. Y a esa corriente se le llama corriente en inversa. Entendiendo eso, pues obviamente pues hay muchas aplicaciones del diodo donde se utiliza una, se utiliza la otra o se pueden utilizar las dos al mismo tiempo. Listo. Voy a dejar el video hasta ahí para poderlo subir.